La mayoría de la gente lo tira o lo deja ahí sin saber que está desaprovechando uno de los recursos más valiosos que tiene en su finca. Quédate, te muestro el proceso completo. Bien, tenemos el racimo cosechado y ahora tenemos delante el pseudotallo. Lo llamo pseudotallo y no tronco porque técnicamente no es madera. Es una estructura formada casi en su totalidad por vainas foliares superpuestas, con una composición interna que ronda el 90% de agua. Por dentro es prácticamente una esponja de fibra vegetal cargada de humedad y nutrientes, potasio, fósforo, nitrógeno, todo en proporciones que el suelo puede aprovechar directamente. Pero antes de entrar en eso, hay algo importante que entender. Si dejamos el pseudotallo en pie, sin procesar, va a empezar a descomponerse de forma descontrolada y eso lo convierte en un sitio ideal para que insectos como el picudo del plátano, el Cosmopolites sordidus, ponga sus huevos. Sus larvas se abren paso por el rizoma, lo deterioran por dentro y puede propagarse a plantas sanas de toda la parcela. Así que lo que vamos a hacer con este tallo tiene doble función: cortar el riesgo de raíz y al mismo tiempo convertirlo en el sistema de riego y nutrición de nuestro huerto. Y hay un detalle en cómo hacemos el corte de la base que tiene más lógica de la que parece. Te lo cuento ahora. El corte de la base lo hacemos a unos 20-25 centímetros del suelo y con una forma cóncava específica, como un cono invertido. ¿Por qué? Porque el pseudotallo, incluso después de cortarlo, sigue exudando savia. Sigue soltando el líquido que tiene almacenado en sus tejidos vasculares, y al darle esa forma cónica, ese exudado se concentra justo en el centro de la superficie del corte, formando una acumulación de líquido que actúa como barrera física contra el picudo. Sin trampas, sin insecticidas, la planta se protege con lo que ya tiene. Eso es lo que buscamos en este sistema, entender la lógica del ecosistema y usarla a nuestro favor. Ahora cogemos el pseudotallo que hemos cortado y lo llevamos a la zona donde vamos a construir el huerto. Antes de colocar nada, preparamos el terreno. Y aquí el orden importa más de lo que parece. Lo primero es repasar la vegetación existente. Mientras lo hacemos, vamos apartando a mano todo el material leñoso. Ramas, ramitas, tronquitos. Todo lo que tenga estructura de madera va a una pila separada. Ahora mismo parece que simplemente lo estamos quitando de en medio, pero tiene un uso muy concreto dentro del sistema. Ya veremos eso. Con el material leñoso apartado, barremos suavemente la capa superficial. Y aquí prestamos atención. Lo que queremos retirar en el primer barrido es la hierba verde, fresca, lo que está vivo. Eso va a una pila aparte y no lo vamos a usar en esta cama, por lo menos por el momento. ¿Por qué? Porque la hierba verde al descomponerse genera fermentación caliente y rápida. En climas templados eso puede ser útil, pero en el trópico, con las temperaturas que tenemos, esa descomposición se vuelve agresiva y descontrolada. Y además, cualquier semilla o raíz que quede en esa hierba va a brotar directamente dentro de nuestra cama. No nos interesa. Después hacemos un segundo barrido, esta vez más profundo, raspando bien el suelo. Lo que levantamos aquí ya es distinto: hierba oscura, seca, material vegetal que lleva tiempo sobre el suelo y ya está en proceso de descomposición. Esto sí nos interesa, va a otra pila. Y por último, con la azada, raspamos la capa más superficial de la tierra, solo unos centímetros. Queremos ese perfil vegetal superior donde se concentra la actividad microbiana. Y esa tierra que sacamos la reservamos justo ahí al lado, porque ahora mismo no parece gran cosa, pero cuando lleguemos al siguiente paso vas a entender exactamente por qué la necesitamos. Ahora trabajamos los pseudotallos. Los seccionamos en piezas de 90 centímetros de longitud para ajustarlos al ancho de la cama. Y cada sección la dividimos en un corte longitudinal medial, es decir, partida en dos mitades simétricas a lo largo de su eje central. Esto nos da piezas manejables con una cara expuesta y otra cara de corte, y la orientación de estas caras importa. Las colocamos con la cara de corte hacia abajo, la epidermis exterior hacia arriba. La razón: la capa exterior del pseudotallo, formada por las vainas foliares más externas, actúa como una membrana que regula la pérdida de humedad hacia el exterior. Si la colocamos al revés, la superficie de corte quedaría expuesta al aire y perderíamos gran parte de la humedad que queremos retener en el sistema. Las piezas se disponen paralelas entre sí, con una separación de unos 5 centímetros entre ellas y siguiendo la curva a nivel del terreno. Aquí quiero detenerme un momento, porque esto de la curva a nivel no es solo un detalle técnico menor. Cuando orientamos las piezas en curva de nivel, perpendiculares a la pendiente natural del terreno, estamos creando una resistencia pasiva al movimiento del agua. El agua de lluvia que cae sobre esta cama no escurre pendiente abajo, frena, infiltra y queda retenida en el perfil del suelo. Eso significa menos erosión, menos pérdida de nutrientes por escorrentía y más disponibilidad hídrica para las plantas, especialmente en periodos de sequía.
Y mientras vamos colocando estas piezas, algo está ocurriendo de forma silenciosa dentro de ellas. Los tejidos vasculares del pseudotallo, todavía funcionales en este punto, van a seguir liberando humedad hacia el suelo durante mucho tiempo. Están actuando como un sistema de irrigación subterránea pasiva, sin tuberías, sin programador y sin gasto. Cuando llueva, además, ese material vegetal va a absorber el exceso de agua como una esponja y la va a devolver al suelo de forma gradual por gradiente hídrico cuando la tierra seca. El pseudotallo está regulando el ciclo del agua en la cama de forma completamente autónoma. Y hay algo más que está pasando aquí abajo que tampoco se ve. A medida que el pseudotallo empieza su proceso de descomposición, libera los nutrientes que tenía almacenados, potasio principalmente, pero también algo de fósforo y nitrógeno orgánico. No de golpe, no en una saturación que quemaría las raíces, en una liberación progresiva que las plantas pueden aprovechar de forma sostenida. Es nutrición de liberación lenta, producida por el propio sistema, sin que hayamos comprado nada. Oye, una cosa rápida antes de seguir. Si estás viendo esto y te estás preguntando cómo diseñar un sistema autosuficiente adaptado a tu finca, a tu clima, a tus recursos concretos, puedes contactarme. Estoy ayudando a personas y familias en el camino hacia una producción de alimento orgánico autosuficiente real. Si te interesa, el contacto está en la descripción. Sigamos. Con los pseudotallos cortados, rellenamos los espacios entre ellos con la tierra vegetal que habíamos raspado al principio. Y también cubrimos los bordes laterales de toda la cama para cerrar bien el conjunto y minimizar la pérdida de humedad perimetral. ¿Y recuerdas los 3 grupos de material que separamos antes? Aquí es donde entramos en detalle. Las ramas y el material leñoso los usamos para definir y delimitar los bordes exteriores de la cama, en contacto siempre con la tierra. Cumplen una función estructural, pero también van a ir descomponiéndose lentamente, generando colonias de hongos de suelo que extienden sus redes por debajo de la cama y que, entre otras cosas, amplían la capacidad de absorción hídrica de las raíces. La hierba verde fresca, como dijimos, la dejamos aparte por el momento y cuando se descomponga la podemos usar como mulch. Y la hierba oscura, la que ya estaba en avanzado estado de descomposición, esa es la capa final que ponemos encima de todo. Es la que tiene mayor concentración de microorganismos activos. Cuando la colocamos ahí, estamos literalmente inoculando la cama con vida microbiana ya establecida. No es solo cobertura, es un inóculo biológico natural. Con eso la cama está lista para sembrar. Sembramos entre pseudotallo y pseudotallo en esas líneas de tierra que quedaron entre las piezas. Si vas a poner plantines, puedes cubrirlos con una capa algo más generosa del material descompuesto. Si siembras directamente con semilla, cuidado. La capa tiene que ser muy fina o ninguna, porque un exceso de materia orgánica sobre la semilla puede bloquear la germinación. Y ahora quiero cerrar el círculo completo porque creo que es la parte que más vale la pena entender. Este huerto no es solo un huerto, es un nodo dentro de un sistema más amplio. Cuando el pseudotallo termine su proceso de descomposición, lo que queda son las fibras de celulosa de las vainas foliares, estructuralmente muy resistentes a la descomposición, y esas fibras las devolvemos a la platanera. Las usamos como cobertura del suelo entre los árboles. Y con eso hacemos 3 cosas a la vez. Le devolvemos al suelo de la platanera parte de la materia orgánica que ella misma generó, cubrimos el suelo sin riesgo de picudo y cerramos el ciclo de materiales sin importar nada de fuera. Y te preguntarás, ¿con eso es suficiente para producir bananas sin comprar abono? No del todo. Falta algo que es incluso más esencial, y son los árboles de poda que tenemos integrados en el mismo sistema, árboles que cortamos de forma regular para depositar su biomasa sobre el suelo de la platanera. Esa poda constante va alimentando el ecosistema en ciclos continuos. Y ahora, si quieres ver cómo hemos diseñado el bosque frutal que rodea esta zona, tienes ese vídeo justo aquí. Es el contexto que le da sentido a todo lo que has visto hoy. Y si conoces a alguien que esté pensando en producir su propio alimento, compártele este vídeo. Nos vemos pronto, cada día más cerca de la autosuficiencia.